Juan 6, San Juan 6. Porque es mucho, voy a tomarme la libertad de leer. San Juan capítulo 6, vamos a empezar desde el versículo 1, y este es acerca de la alimentación de los 5,000. Creo que no las podemos de memoria, ¿verdad? Tenemos todo, dice así. Entonces, después de esto, dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían, dice, las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él ya sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron, ¿qué dice ahí? Saciados. O sea que cuando ya se habían repetido como 2, 3 veces, no sé cuántas, ¿verdad? Así como hacemos aquí cuando hacemos los eventos del Día de Acción de Gracias que no podemos comer. Dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron, ¿cuántas? 12 cestas de pedazos. Mire, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Tremenda milagro que hizo Jesús al alimentar 5,000 personas. Y el versículo 15, cuando dice que venían para apoderarse de él, ¿okay? En la versión en inglés y en el original tiene que decir by force, por fuerza, ¿okay? Y me encantó eso, porque lo que estamos viendo en la doctrina de la prosperidad es que usted y yo entonces tenemos que forzar a Dios, porque Dios está obligado, si yo le doy a él, a bendecirme. Entonces, mire lo que está haciendo la multitud. Ahora nos vamos a ir para los versículos 25 y 26, ok, ahí mismo, y dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Entonces, antes en el capítulo 5 había sanado a un paralítico y hoy les da de comer. Entonces, cuando la multitud ve eso, dicen, este es. Y dicen algo cierto. En el versículo 14 dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Ahí eso lo dijeron correctamente. Pero lo que ellos estaban siguiendo, porque Jesús lo dijo, es que lo querían hacer rey y lo buscaban a él, vamos a decirle, por los bienes materiales y no por lo que él era. Y esa es la base de la doctrina o el evangelio de la prosperidad. La Biblia dice, buscad a Dios, el reino y su justicia primeramente, ¿verdad? Y todo lo demás será añadido. El evangelio de la prosperidad dice, buscar las cosas materiales porque Dios te las va a dar a través de tu fe, de tu declarar y de tu dar. Eso es prácticamente lo que ¿cómo se llama? La doctrina de la prosperidad nos dice, y lo puede ver en este ejemplo cuando alimentaron a los 5,000, cómo la gente ve a Jesús dependiendo del lente que se ponga. Entonces, lo ven a él como alguien que me puede dar comida y me puede dar salud. ¿Se parece a la doctrina del
Y el problema es que aún muchos cristianos en doctrina sana vivimos bajo esas premisas, de que buscamos a Jesús solo para que nos dé los bienes materiales y la comida. ¿Alguna pregunta? Vamos a abrir aquí, hermano, comentarios, preguntas, testimonios, porque yo sé que más de alguno ha estado por ahí, así que vamos a ver quién va a ser el primero, o la primera. ¿Tiene una pregunta? Si no, yo sigo, pues no hay problema. Amén, ¿alguien? Una pregunta de lo que hemos hecho todos estos domingos. Sí, dígame. Cuando dicen, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No necesariamente se está hablando de las cosas materiales, porque las que se van a añadir son las cosas espirituales. ¿Entiendes? Porque, ¿qué sucede? En mi opinión, ¿no? Si yo leo la Biblia, ¿no? Y la busco aprender, ¿qué es lo que me va a añadir Dios a mí? Me va a decir, Eduardo, te voy a mandar ahora un buen trabajo, vas a ganar un buen salario. Yo pienso que eso es un poco que se está tomando mal, porque Dios nos manda a cada ser humano en las escrituras a esforzarnos y a trabajar, ¿no? Y desde un comienzo del Génesis nos dice que nosotros nuestros alimentos van a ser con el sudor ¿no? Entonces, eso de que las cosas sean añadidas, pienso que es una mala interpretación, porque prácticamente es la parte espiritual lo que va a ser añadido a cada uno de nosotros, ¿no? La fe, el amor, la paciencia, las cosas que podamos compartir con el resto en cuanto al Evangelio. En mi opinión, ¿no? Sí, no, y definitivamente una de las cosas que dijimos cuando hablemos de bendiciones, por ejemplo, no necesariamente ubíquelo usted en bienes materiales, ¿okay? O económicamente, ¿verdad? Dios en su soberanía me puede dar esas cosas. Uno de los principios básicos en la Biblia es que el cristiano debe de estar contento. El contentamiento. Dice, si tenemos vestido y abrigo y sustento, comida, estemos contentos. Pero el ser humano, porque todos aquí tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No está contento con los frijolitos de todos los días. Quiere carne y quiere salir a comer, porque la refri no, y otra vez huevito con tomate, ¿me entiendes? Y las tortitas, ¿me entiendes? Entonces, el principio básico es el contentamiento. Y el principio básico es que Dios sabe, hermanos, cuáles son sus necesidades. Antes de que yo la pueda decir, Dios sabe de qué tenéis necesidades. Y nos pone los ejemplos, por ejemplo, los pajaritos. No se preocupan. ¿Usted ha visto un pajarito en la mañana? Me tengo que levantar rápido para ir. No, se levanta, empieza a cantar y él sabe que Dios le va a dar su alimento. Y si nos pone un ejemplo natural, es para que usted digamos, sí, Señor, tú hoy me vas a dar el pan nuestro de cada día. Él sabe lo que tenemos necesidad. Amén. Cuando buscamos a Dios y su justicia, está hablando con el pastor aquí, yo no lo busco por lo que Él me va a dar. Cada vez que yo lo busco por lo que Él me va a dar, yo estoy haciendo una transacción y estoy lo mismo haciendo que acabamos de ver la multitud en el Evangelio según San Juan. Tú eres el profeta, te voy a hacer rey porque tú me vas a dar a mí. En el Nuevo Testamento nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo, hermano, absolutamente todo lo que usted ha recibido es por gracia. Por gracia y por misericordia. No, usted y yo, hermano, no merecemos nada de parte de Dios, pero Él no las da. ¿Y por qué le digo que es por gracia? Porque en la ley usted tenía que obedecer todo, absolutamente todo, para que Dios le bendijera. Si nosotros hoy decimos, voy a obedecer a Dios para que Dios me bendiga, mi obediencia el día de hoy no es perfecta. Y la única obediencia perfecta es de nuestro Señor Jesucristo, que fue a morir a la cruz, ¿okay? Porque eso fue lo que el Padre le dijo.
Es obediencia. Entonces, por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús, por su obediencia perfecta. Entonces, cuando usted y yo buscamos a Jesús para que nos supla todas las necesidades solo para que me des, lo convertimos en una transacción. No estamos en ninguna diferencia entre la doctrina esta y una buena doctrina. ¿Okay? Cuando yo vengo delante del Señor, y estaba hablando con el pastor esto, porque me imagino que va a ser una pregunta con relación a esto, y yo pongo mis ofrendas en el plato de las ofrendas, esperando que Dios me dé otra vez. ¿Sabe quién hizo una ofrenda? Caín. Caín hizo una ofrenda, ¿sí o no? A mis ojos. Si Caín dice que llevó de lo que él trabajaba, pero ¿quién vio esa ofrenda? Si el libro de Génesis no me dijera que Dios no vio con agrado esa ofrenda, yo no podría determinar quién ofrenda fue más bonita que la otra. Entonces, ¿quién ve el corazón? Solo Dios. Dios sabe, hermano, qué cosas tenemos necesidad. Yo como hijo, hermano, yo tengo una confianza de venir delante de mi Padre y decirle: Señor, tú sabes que ahorita no me alcanza para esto. Si es tu misericordia, Señor. Y Él siempre me ha proveído. Él siempre me ha provisto. Yo no sé cómo. Yo tengo esa confianza de poder decirle, porque ¿quién padre si su hijo le pide una qué? ¿Cuándo viene? Pide un pan. Ajá. Le da una piedra. Igual con mi padre. Es mi padre, yo puedo tener la confianza de decirle exactamente. Es que, hermanos, Él ya sabe cómo estoy. Le voy a decir una cosa, para que nos pongamos todos con pie en la tierra. Él ya sabe si yo mañana voy a estar o no. Yo no sé. Entonces, yo estoy afligido hoy porque dice la Biblia que cada día trae su propio afán. Entonces, yo no sé el día de mañana, pero mi Padre que esté en los cielos sí. Yo no sé cómo voy a salir mañana, pero mi Padre que está en los cielos sí. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo lo busco a Él, hermanos, porque yo quiero ser como Él. Yo lo busco a Él, hermanos, no esperando que Él me dé. Si Él ya me dio, hermanos, y me va a seguir, esa es la cosa, Él me va a seguir dando. Y no importa si usted obedece o no obedece, si usted ora o no ora, hermano. Así es de tremendo. ¿Sabe por qué? El pastor de una vez predicó que si Dios solo me diera lo que yo oro, dice, estaríamos mal. Dios no para de trabajar, dijo él. ¿Cuántas oraciones que usted no ha hecho, Dios se las ha contestado? Que ni siquiera usted sabía. Porque sabe que adentro de usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Amén. Que está intercediendo constantemente por usted y yo, hermanos. Yo no sé cómo pedir. Yo no sé cómo pedir porque tengo mi humana naturaleza, mi carne lucha contra el Espíritu. Yo no sé cómo pedir, pero el Espíritu Santo que está dentro de mí, Él está intercediendo constantemente, hermanos. Hermanos, yo me puedo caer de esas escaleras ahorita, si no es porque Dios me ha guardado para que yo camine normal. Ahí no me ha caído. ¿Cuántos nos podemos ver deslizar? Mire, cuando uno se pone a pensar en estas cositas tan pequeñas, hermano. Por eso los pajaritos dicen, no se preocupan. Y Dios, hasta la hierba dice que la viste como bien bonita. Mire las arañas, ¿dónde hacen su nido? En los castillos del rey, hermano. No se preocupan. Entonces, cuando yo busco al Señor esperando recibir de Él lo material, estoy cayendo en el error de ver a Dios a mi conveniencia y poner a Dios a mi semejanza y a mi imagen. Y Dios es Dios, hermanos. Dios está ya sentado en el trono, amén, gobernando. Él ya sabe lo que usted tiene necesidad. Poniéndolo en el contexto de mi familia, él ya sabía que Abby iba a ir al hospital tal día. Pero el Señor en medio de todo la ha cuidado. En medio de todo, ahí está. Amén. No sé, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Sí, hermano. Un comentario como nada más agregando un poco a la bendición de Dios que a veces quizás no lo vemos así.
pero como decía usted, Dios sabe la necesidad de cada quien. Si enumeramos las bendiciones detalladamente, podría decir, gracias a Dios que las llantas de mi carro han durado tanto tiempo que no las he tenido que cambiar, no se me ha pinchado una llanta, no he tenido que gastar en eso. Para mí eso es una bendición. Me recuerda a Moisés cuando iba con su pueblo, que dijo que sus vestiduras unos 40 años no se gastaron por tanto tiempo. Y su calzado. Entonces, eso tal vez si lo aplico a mi vida, yo puedo decir, wow, si tengo la ropa que tengo y está, qué sé yo, vieja, pero ahí está todavía, no he tenido que gastar en eso, es bendición también de Dios. Entonces, si enumeramos cada cosa por detalle, es una lista grande. Amén. Pero hay que, como dice la alabanza, hay que verla para poder pensar y bendición. estar agradecido y decir, Dios siempre ha proveído y cuidado de mí. Dios, hermanos, todos podemos dar testimonio, hermano, que dice, uno ve la mano de Dios. Uno ve la mano de Dios. Sí, hermano. Sí, precisamente eso he aprendido, hermano. Que a veces uno cae como en el pedir en las oraciones. Padre, te pido esto, te pido aquello. Y si algo he aprendido en pedirle al Padre fe, gozo, fe y gozo más que nada. Y también en ver las bendiciones que Él me ha dado, aún no importa en la dificultad que tenga. También, como dice el hermano, en lo que yo he tenido, en lo que Él me ha provisto. Y yo pienso que cuando es así, pues también Dios le devuelve a uno en bendiciones. Miren, en el, ¿cómo se llama? En el gran amor de Dios, hermano, Él nos da más de lo que nosotros, la verdad, sí. No, como tú dices, si alguien tenía una experiencia o algo de esto de la prosperidad. Yo recuerdo que recién venía a este país, una amiga me invitó a una iglesia, se llamaba Casa Firme en Manás. Y me acuerdo que estábamos allí y empieza a predicar el que bienvenido, era como un profeta, creo. Y de que lo que hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? De que la gente él empezó a que declaráramos, ¿verdad? Que declarara la palabra de Dios, la bendición sobre su vida y que tenía que hacer un pacto. Bueno, entonces la gente tenía que llevar lo que tuviera, si no tenía dinero, entonces la gente empezaba a llevar las llaves del carro. Me recuerdo que él decía los anillos de boda. Y yo me miraba el anillo, ay, no costó. Y no tenía dinero ni nada. Entonces me acuerdo de que, entonces a esa amiga yo le dije, bueno, préstame tú $50 porque había que hacer el pacto y todo. Y él, como tú decías, el movimiento que se da en grupo, en masa, ¿verdad? Y al que iba a pasar enfrente nos iban a ungir con harina, porque estaban hablando acerca del Eliseo, el Eliseo cuando bendijo con harina la comida o algo así. Y yo me acuerdo y caí en eso, y pasamos al frente y con la harina y nos echaban la harina así y cuando llegué a la casa ¿qué hiciste? Y yo no sé, pero mira, pero como uno cae, pero volvemos a lo que veía al principio, o sea, hay una codicia en el corazón también, hay una codicia en el corazón, o sea, hay un engaño del predicador, hay un engaño que envuelve, pero también hay una codicia en el corazón de uno de querer eso, ¿verdad? Y uno cae en eso. Y yo digo, Señor, que me guardo que no di los anillos, imagínate. O sea, la gente daba los anillos, no es mentira, hermano, la gente daba los anillos, no les estoy mintiendo. La gente daba las llaves del carro, algunos, el dinero, todo el dinero que andaba, porque la amiga que me invitó dio todo el dinero que andaba. O sea, ¿cómo cae uno en eso? Eso enredado. No vuelvas ahí, le dije cuando llegue, no te vuelven a invitar a nadie, le dije la no. Falta de conocimiento de la palabra de uno, de la palabra de Dios, que uno puede ser engañado y eso puede pasar, o sea, a mí me pasó. Y no solo el desconocimiento, sino que a veces usan la misma escritura,
Pedid, aquí pedid, dice, todo lo vas a recibir, todo lo vas a recibir. Entonces en el momento uno dice, sí es cierto. Y en grupo el ser humano es influenciado increíblemente. Usted ponga a alguien solito y va a costar que hable, pero póngale en un grupo donde están todos, por eso los artistas y todo, ¿me entiendes? Ahí está, imagínense cuando llegó yo le dije, ya no te vuelven a invitar a estas cosas. Y una cosa que es importante, hermano, que nosotros como hijos de Dios debemos también de tener cuidado uno lo que vemos, ¿verdad? Y lo que en la cuestión de las redes sociales usted ha visto que nunca muestra una realidad de lo que cada individuo está viviendo, ¿verdad? Uno solo pone alguien compartiendo en redes sociales puede poner solo las fotos bonitas de una vacación, o cuestiones así, ¿verdad? Y como en la lucha en la carne puede decir, ay, ¿qué día no viene? Yo prediqué hace unas semanas en una iglesia acerca de a la luz del mundo. Yo tuve uno de los peores años el año pasado, por las cosas tangibles, pero a la luz de ver las cosas espirituales, Dios proveyó, Dios en ningún momento nos falló, nunca nos faltó nada. Sí, no nos dimos, digamos, toda mi familia fue a la boda de mi sobrina, nos privamos de eso, pero eso no, a la luz de la vida espiritual no es un fracaso, ¿verdad? Dios nos dio la sabiduría, porque cuando planearon el casamiento tal vez hubiéramos podido pagar los pasajes, pero nosotros no, gracias a Dios que dio la sabiduría, ¿verdad? Porque a ver cómo hubiéramos hecho. Entonces en ese aspecto es de tener mucho cuidado las cosas que compartimos, porque me acuerdo que una vez yo tomé una fotografía y compartí y salía mi carro, y yo pues ese Toyota Corolla desde 2003 que lo compré, ¿no? Y me dijo un amigo, así, ¿no? Me dijo, no te ha ido muy bien a ti allá, ¿o? Me dijo, ¿verdad? Me dice, yo pensé que a los cristianos les iba bien. Entonces, y nosotros pues compramos carro cada 10 años. Compramos carro para 10 años. Entonces yo le digo, pues que el carro me llevaba y me traía. O sea, pero bajo la luz del mundo, nosotros no debemos de dejarnos llevar por lo que el mundo hace, por lo que el mundo está disfrutando también, porque eso es peligroso. Sí, no, y nosotros nos dejamos ver por vista, la verdad. Sí. Vemos a alguien que le va bien en esto y asumimos a esta persona. Y sobre todo si va a la iglesia, decimos, esta persona, decimos, ha de ser buena diezmadora, ha de tener una buena relación con Dios. Yo les digo, lea el Salmo 73, lea el Salmo 80, hermanos, y usted se va a dar cuenta uno dice, sí, Asaf, imagínese a Asaf, hermano, que hasta escribió. ¿Cuántos han escrito un salmo aquí en la Biblia? Levante su mano. Ni uno, ¿verdad? O sea que ninguno estamos en este nivel, por así decirlo. Lo siento mucho que le bajé los humos en esta hora. Asaf, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, dice, casi resbalaron mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos. Tuve envidia de los impíos, hermano. Si yo me parara aquí y decía, hermano, a los que están allá afuera, ténganles envidia porque ellos prosperan y usted, mejor que me saquen de aquí. Yo no quiero ser como los impíos. Yo quiero ser como Dios, ese es mi llamado, amén. Sí. Entonces, así a lo natural vemos esto. Y otra cosa, hermano, que pues, yo por eso, con intención le dije al hermano que hiciera otra clase para, ¿verdad? Precisamente para pasar este tiempo de preguntas. Una peluquera, ella me dijo que se estaba preparando para el pastorado. Bueno, yo respeto, si le decía un comentario me podía cortar mal el pelo. Y yo le digo, pero ¿por qué está estudiando en el Community College? Me digo, no, es que es un requisito estudiar psicología. Psicología para el llamado pastoral. Y me digo, sí, me dijo, porque el pastorado es cuestión también, me dice, de saber manipular las masas. Así. Wow, panadero, digo. Entonces a lo que voy es esto, que es un tema bien complejo, porque hay instituciones que deliberadamente están preparando personas para eso, ¿verdad? Y como hijos de Dios, pues yo he visto hermanos en Cristo haber caído en eso, ¿verdad? Y ahora en día, pues ya cuando sus compañías estaban completamente acabadas, con su última máquina de cortar, dice, grama,
se dieron cuenta y pudieron salir de eso, y por eso pues me gustaría que el hermano pues diera un testimonio. Mire, el hermano José Velázquez, que no le miento, mire, aquí tiene, mire, hermano estuvo ahí, ¿verdad? Hasta tiene los diplomas de todos los liderazgos que pasó, y la vez pasada estuvimos hablando, y el hermano José Francisco, ¿verdad? Entonces, hermano, cuéntenos un poquito acerca qué cosas vio usted ahí, o cómo fue. Miren, Dios bendiga, hermano. La doctrina se basa, amados hermanos, en la fe, digamos. Pero ellos lo que hacen es que se aprovechan de la fe del creyente. Y más si es nuevo, si él nunca ha escudriñado. Así si quiere, para que no. No, está bien ahí. No importa, véngase por aquí. Está grabado. Aquí no vamos a ahí quédese. Ellos lo que hacen es aprovecharse de la fe del cristiano, ¿verdad? Porque incluso de los que nunca han ido a una iglesia, por ejemplo, en el caso mío, yo nunca había ido a una iglesia, ¿no? Y son más vulnerables las personas cuando no hemos escudriñado la Biblia o cuando no la leemos. Y cuando agarran una persona así como cuando yo llegué, pues es más fácil, ¿no? Porque lo adoctrinan a la manera de ellos. Entonces, yo empecé, nunca vi una iglesia. Cuando yo llegué, iba con todo, con el deseo de aprender, ¿no? Iba con todo el deseo. Y entonces me fueron capacitando, de manera que también yo fui líder en esta iglesia. Yo era líder de allá acostumbran a hacer las reuniones familiares. Entonces en las casas, ¿no? Yo fui líder por mucho tiempo. Y también era ganador de almas. Pero cuando yo iba más, queriendo aprender más, yo también tuve el deseo de entrar, por ejemplo, a un instituto. Yo tenía el deseo de seguir estudiando la Biblia. Pero ya de ahí ya no me permitieron. No me quisieron permitir porque pues ellos sabían por qué no. Porque si tú vas a un instituto, tú te vas a dar cuenta de muchas cosas, que a lo mejor están haciendo cosas malas. Y ya el pastor no me quiso firmar porque necesitaba la firma del pastor. A raíz de que yo iba viendo cosas también, ¿no? Cosas que lo que hacen es que se aprovechan de la fe del creyente, ¿no? Y usan la palabra, la Biblia dice con lisonja, ¿no? Para poder, digamos, por ejemplo, ¿cuántos no hemos escuchado la siembra y la cosecha? Es una palabra de que todos tal vez la conocemos, ¿verdad? Que para sembrar, pues, para que nosotros poder cosechar tenemos que sembrar, ¿no? Y es bíblico, y no tiene lógica. El problema es de cómo ellos lo usan para trasquilar a las ovejas, ¿no? Se enfocan bastante en lo que es el dinero, ¿verdad? Cuando dice el libro de Malaquías, cuando estaba leyendo el hermano aquel día, ¿verdad? Y le llaman, incluso hasta lo maldicen a uno. Pues si tú no das tu diezmo, si tú no ofrendas, sos un ladrón, ¿verdad? Y si tú vas a la Biblia, eso es como una maldición. El libro de Malaquías dice, ¿verdad? ¿Por qué esa palabra del 3, del 8? ¿Verdad? ¿Robará Dios al hombre? Pues vosotros me han robado, dice. Pero el contexto dice, amados hermanos, ustedes me han robado, ¿por qué? Porque se han apartado de mis leyes, les está diciendo. ¿Cuáles eran las leyes que Dios había dejado estipuladas en el libro de Deuteronomio? Está ahí, a los levitas, ¿verdad? Que eran encargados del templo, de ministrar el templo del Señor. A ellos eran encargados que no les había tocado heredad. Las otras tribus tenían que proveerle a la tribu de Leví para que ellos podían sustentarse a las viudas y los huérfanos. Y era un mandato. Y usted les dice, ustedes me han robado. Y usted lee el libro y le dice, ustedes me han robado a mí porque desde los días de nuestros padres se han apartado de mis leyes. Esa es una ley que Dios había dado. Entonces, por ejemplo, ellos usan bastante eso de sembrar. De que si tú siembras, tú vas a cosechar. Que para que tú seas bendecido tenés que darle a Dios, ¿no?
Pero al final nosotros sabemos que a Dios se le adora, hermanos, no por lo que vamos a recibir. Tenemos que tener nosotros siempre en mente eso. A Dios no lo adoramos por lo que Él nos va a dar, no. A Dios se le adora por lo que Él es, ¿verdad? Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, por ejemplo, yo miré muchas cosas ahí. Lo que decía la hermana de eso, si una vez, y lo que hacen es traer a la persona adecuada y la ponen ahí. Con permiso. Dele. Gracias. Incluso, por ejemplo, una vez que hicieron eso de los cadenas y todo eso, si ya el hermano Tanga, esas cosas no se necesitan, que supuestamente querían comprar un templo y todo eso, y que Dios les había dicho que tenían que hacer eso. Miren, solo en joyas de una vez hicieron como $25,000. Unos decían que 25, entre ellos mismos no se sabían, otros decían que 19, y pasaba el otro y decía no, 22. Y entonces yo cuando miraba el error y decía, pero no está bien lo que hace. Usted le decía, no, usted tenían, para ese entonces también tenían, le estoy hablando La tarjeta de crédito al 2009. Tenían ya para que te pasara su tarjeta. Y si también usted podía hacer su cheque, tenía que darlo. Incluso si usted dejaba de diezmar. Una pregunta, hermano, ¿qué tan cierto es que en algunas de esas iglesias incluso piden la información personal de cuánto usted gana? Sí, allí sí, es que ahí se enfocan en el dinero. Si usted deja, por ejemplo, la persona dejaba de diezmar, ya iban y le preguntaban qué es lo que estaba pasando, que le hemos visto que no está diezmando. Entonces, ¿verdad? Porque te enseñan y manipulan las escrituras, incluso le hacen a la persona, le hacen tener miedo de que Dios te va a maldecir si tú no le das, ¿verdad? Entonces lo que hacen es aprovecharse de las personas vulnerables, de la fe de las personas. Tú puedes donar esto porque Dios te va a bendecir más. Una vez pusieron a una mujer que tenía necesidad de un carro y se fue al dealer porque ella iba con todo el fe. Y fue allá y que no sé qué vino. Y cuando fue allá, entonces ya le dijeron, no, pero usted no califica, dice. No. Y al ratito dice, pero voy a hablar con... Y de repente dice, que ya se iba ella, dice, y llegó al gerente y le dijo, mira, aquí está la llave de tu carro, mira que te está regalando. Y todas esas cosas las ponen, ¿verdad? Y entonces cuando ponen el testimonio, hacen que la persona Crea. creamos. ¿A quién le van a dar un carro gratis, hermano? Aquí en el dealer, cuando usted vaya. Y eso es la verdad. Eso es la verdad. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, yo le contaba a mi hermano que como yo era líder, yo había una vez, me había ganado varias parejas. Y una vez yo llevé un retiro a una persona, a una recién convertido, porque lo inculcan, ¿no? Que tenemos que llevarlos a los nuevos creyentes al retiro. Entonces allá la misma palabra, ¿no? Te la acomodan, te acomodan toda la palabra va manipulada para que tú crezcas, para que tu fe y todo eso se aprovechan de la fe de los cristianos, de tu necesidad también, ¿verdad? Porque la persona cree que Dios lo va a sacar de eso, y muchas veces Dios tiene misericordia, ¿no? Lo bendice a uno Dios. Y una vez estábamos en el retiro y dijo el pastor, ¿verdad? Hablando de que teníamos que ser agresivos, ¿no? Tenemos que darle a Dios todo, ¿verdad? Todo. Prueba a Dios. Y hizo esto aquí ante Dios y lo digo, mire, yo voy a dar todo lo que tengo en mi cartera. Y más la tiró allí. La tiró la cartera, ¿no? Sí. Vamos a ser agresivos, vamos. ¿Cómo lo van a decir? Obviamente él sabe lo que tenía también. Unos papeles, ¿no? También lo podía sacar él para después. Pero vino, yo andaba a un hermano, pero digo ante Dios, yo andaba a un amigo mío, hermano, que se recién convertido. Y sabe que él andaba
¿cómo se llama? La renta de su apartamento, en cash. Y el hombre pues se dejó llevar y se fue, pero ellos no sabían. Hasta que el día de la semana, cuando ya llegamos, el hermano andaba quitando prestado para poder pagar su apartamento. Y ahí fue donde yo me dolía mi corazón, ¿no? Empecé de verdad, yo cuando ya empecé a ver todas las cosas, me empecé a doler mi corazón, y a veces me arrodillaba yo y me quedaba, ya después yo sentí, hermanos, como que un velo se me corrió. Amén. Porque parece mentira que eso es como un mal espíritu que te ciega tu mente. No. Ya era el Espíritu Santo hablando. Y entonces, y cada vez que yo le pedía perdón a Dios, disculpame, Señor, le decía, porque yo creo que si nosotros conocemos a través de las Escrituras a Dios, yo creo que Dios no necesita mi dinero. Él no necesita de nada de nosotros. Dios no necesita mi dinero. ¿Sabe lo que más Dios necesita? Un corazón contrito y humillado. Y que le reconozcamos a Él, ¿verdad? Que le reconozcamos a Él, hermano, sobre todas las cosas. Y que sin Él nada podemos hacer. Ahora Dios puede decir que sí. Amén. Pero no podemos comprar a Dios. Yo no puedo comprar un milagro. Mi hermano había salido de la cárcel y yo lo veía, y Dios había hecho un milagro en la vida de mi hermano. Y cuando él salió, le dijo, ¿y usted cuánto va a pactar? Porque te enseña que tú tienes que pactar con Dios. Pues si tú pactas con Dios, ¿usted cuánto va a pactar? Y la gente decía, $6,000, $2,000, $3,000, ¿cómo lo va a pagar mensualmente? O esto y lo otro. Entonces, sí, porque tenía que las primicias. Hoy que está con la renta, hermano, que ya viene la renta, también les ponen eso. No, los taxes. Los taxes. Eso se llaman las primicias. ¿Verdad? Que ahorita las primicias, que el pacto, que ya hasta me han olvidado, pero son como un montón así. ¿Verdad? Entonces, que tenés que pactar con Dios. Porque si no pactas, pues entonces Dios no te va a bendecir. Entonces te enseñan, te van inculcando todas esas cosas y tú las crees. ¿Cómo yo no las iba a creer si yo nunca había ido a una iglesia? Amén. Gracias, hermano, perdón que lo para ahí. Sí, dígame. Solo una pregunta, hermano. ¿Cuándo usted decidió hasta aquí nomás? De decir, cuando esto no está bien y ya no vengo más. Sí, porque como yo empecé hasta que llegaron a mí, como yo era líder, yo también llegaron a mí unos ¿cómo se llama? Libros por medio de otra persona, ¿no? Y en los libros que leí que venían decían G12. No sé si usted ha escuchado el G12. G12, ¿no? Entonces es como una pirámide. Sí, el G12 es de un colombiano, ¿no? Que recibió supuestamente todas esas doctrinas. Entonces iban hasta Colombia, hermano, ¿verdad? Incluso venían aquí. Entonces cuando ya empecé yo a indagar qué era el G12, yo empecé a través ya a indagar, entonces yo aquí algo no está bien. Y ya cuando venían los predicadores también de arriba, los profetas, ¿no? Los evangelistas que venían de República Dominicana, de todos esos, la palabra que ellos traían, todo era para de trasquilar a las ovejas. Era con el propósito de trasquilar de las ovejas. Ajá, y venían un montón de gente, hermano, que hasta guardaespaldas traían. Y ellos no, porque son ungidos de Jehová. Y entonces lo que hacen que también, por ejemplo, los milagros, de la gente que decía que echaba oro, escarchitas de oro, las muelas de oro, decía, y tal vez la muela estaba picada, y es verdad, y yo sin muela. ¿Y qué religión, perdón? Es que el cristianismo, supuestamente, es en la doctrina de la prosperidad y el nivel la unción, eso que te decía una hermana que le iba a rebajar de su barriga, que se estaba gordita la hermana.
Dios te va a rebajar allí. Y la hermana, pues, como se dejaba llevar de la emoción, la hermana cuando la hacía así, y entonces caía la hermana, Es lo que le dije, hermano, que se usa mucho la psicología. Sí, exactamente. Y una de las cosas grandes, hermana, por la pregunta ¿Y que... ¿Cómo se llaman esas iglesias? Bueno, aquí están afectados. Mucho de todo. Sí, el problema, como me escribió hermano Enoch esta semana, y para contestar la pregunta, esta doctrina de la prosperidad, y le decía el pastor yo también, y creo lo mismo, que es en el ambiente cristiano, por así decirlo, es lo que está causando más daño a la iglesia. Porque usted y yo, el catolicismo, ya sabemos que es otra doctrina, los mormones ya sabemos que no nos metemos ahí, pero esto está involucrado en el ambiente cristiano. Iglesias se llaman pentecostales, iglesias profetas, Iglesia evangélica o aviva. iglesias evangélicas, de todo. Nosotros llamamos uno que llama Centro Cristiano Internacional. Algunos se llaman no denominacional, pero todas son iglesias evangélicas cristianas. Entonces el que va piensa que está recibiendo el evangelio correcto, y como le digo yo, el problema es de que los que están ahí y una vez salen, como el hermano a veces, el Espíritu Santo, gracias a Dios, lo puso a investigar más, a leer más. Pero el problema es que este tipo de doctrina y evangelio está causando un repudio en todas las personas para decir todas las iglesias son iguales, todos los pastores son iguales, entonces no quiero nada con el evangelio. Entonces es más fácil irse a cualquier otra religión, pero esta doctrina del evangelio, el evangelio de prosperidad, está causando daños adentro, a tal grado que hasta hablamos con el pastor y más adelante, él ha estudiado mucho acerca de esta doctrina. Entonces, un domingo, primero Dios, él va a predicar acerca de esto, porque sí está causando estragos a nivel en el cristianismo. Y haciendo caer a cristianos también. Haciendo caer. Y el problema, hermano... Confundiendo, diría yo. Sí, Confundiendo. Y como le digo, hermanos, usted y yo, aunque estamos en buena doctrina, por así decirlo, nunca caiga en que cuando usted va a dar, una de las cosas que yo aprendí aquí en mi iglesia, yo tengo un cambio más de 15 años estar aquí. Si he oído prédicas del diezmo, una o dos. Aquí usted oiga, no se enfoque en eso. Todos los años tenemos la conferencia misionera y todo, hacemos una promesa de fe y toda la cosa. Pero usted y yo, si estamos en una iglesia local, en la cual usted está recibiendo su alimento, está siendo bendecido, usted y yo estamos llamados por la palabra a proveer para la manutención del pastor, para el mantenimiento del edificio, con toda liberalidad, sin ninguna obligación. Amén. Sí, así que con la ayuda de Dios nos vemos el próximo domingo.